colores como siempre, pero en esencia es el mismo contenido. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es un aspecto que a ratos deja un sabor un poquito agridulce, en el sentido de que sin duda es una actividad, una terapia que hacemos frecuentemente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, y sin embargo pareciera que la evidencia no nos respalda tanto como quisiéramos en este procedimiento propiamente tal. Entonces vamos a discutir un poco de eso, así que dudas, preguntas, las pueden hacer en el momento o al final, como ustedes quieran. Bien, yo sé que esto ustedes muy probablemente lo conocen, y es un poco tratar de dar contexto, ¿cierto? De por qué o qué condiciones de un paciente que está intubado, conectado a un ventilador mecánico, ¿cierto? Por diferentes condiciones clínicas, que esas condiciones podrían requerir o ser susceptibles de que un paciente requiera terapia respiratoria o kinesioterapia respiratoria para permeabilizar, para realizar higiene bronquial. Y entonces ahí aparecen ciertos elementos como que los mecanismos de protección de la vía aérea, digamos, en un paciente respirando espontáneo, fisiológica, ¿cierto? Están abolidos en un paciente intubado, o en la gran mayoría de ellos. Están sometidos a inmovilidad producto de la sedación, en algunos casos derechamente del bloqueo neuromuscular. Va a haber algunos pacientes que seguramente van a tener un riesgo mayor, digamos, de presentar complicaciones respiratorias, y son los que donde la causa que llevó al paciente a estar intubado es justamente una patología respiratoria primaria. Pero además estamos entregando, ¿cierto?, gases medicinales que pueden o no estar correctamente acondicionados, lo que va a condicionar que pueden haber algunas alteraciones del transporte mucociliar. Y por otro lado, si nos enfocáramos en las secreciones como un problema, alguien podría, ¿cierto?, creer que bastaría con realizar succión endotraqueal, ¿cierto?, para retirar estas secreciones del tubo de la vía aérea. Sin embargo, sabemos que la succión de partida tiene múltiples riesgos, aunque debemos realizarla, pero además tiene una acción limitada, es decir, solamente va a poder retirar lo que haya o esté en contacto con la sonda de aspiración. Por lo tanto, todo este panorama nos hace pensar que pueden haber problemas del tipo alteración, ventilación-perfusión, pueden condicionar mayor trabajo respiratorio, mayores presiones de trabajo incluso en el ventilador, y que estas condiciones o estas consecuencias, ¿cierto?, pudiesen también estar relacionadas a desenlaces clínicos como por ejemplo mayor duración de la ventilación mecánica invasiva, o una liberación de ella de forma más lenta, o la presencia de mayores complicaciones, mayor estancia. Ese es como el panorama, digamos, el contexto. Y en ese escenario, entonces, la primera pregunta que nos pudiésemos plantear es si todos los niños intubados van a requerir de fisioterapia respiratoria. Y a priori uno pudiese contestar que muy probablemente no, ¿ya? O sea, no necesariamente el hecho de que un niño esté intubado y esté conectado a un ventilador lo hace que requiera terapia respiratoria. Muy probablemente un grupo de pacientes que esté poco tiempo ventilado, que tenga una ventilación más bien transitoria, postquirúrgica, probablemente no. Pero entonces la pregunta sería quiénes sí, o cómo podemos reconocer a esos pacientes que se beneficiarán efectivamente de terapia respiratoria. Y resulta que tenemos algunos elementos, ¿cierto?, que nos han enseñado desde el pregrado, como por ejemplo el examen físico, la auscultación, ¿cierto?, que nos pueden ayudar a reconocer cuando hay algún problema respiratorio, particularmente la presencia de secreciones o compromisos más bien alveolares o bronquiales, y nos pueden ayudar a detectar esos problemas.
Sin embargo, la auscultación, propiamente tal, también tiene algunas limitaciones y está menos estudiado en el paciente que está intubado. De hecho, hay algunos trabajos bien interesantes que muestran que la variabilidad interobservadora entre los evaluadores que están auscultando a un mismo paciente también es importante y limita la utilidad o extrapolar los resultados respecto de la auscultación. También hay trabajos que nos han comparado la auscultación, poder sentir frémitos palpables, ¿cierto? Y las curvas del ventilador para saber si un paciente o tiene o hay presencia de secreciones y ver cómo es la correlación entre estos elementos. Y lo que vemos, o ellos han reportado, es que ese acuerdo, esa concordancia es más bien limitada. En este caso particular, en donde quisieron establecer qué tan efectivo es el patrón de sierra en el ventilador, que es como el que estamos viendo en la imagen, que puede darse principalmente en el tiempo expiratorio, ¿cierto? En el sentido de que las secreciones suelen ser o manifestarse mayormente en ese momento, pero también pueden estar en el tiempo inspiratorio. Y ese patrón de sierra normalmente se describe como una manifestación de la presencia de secreciones. Y lo que hicieron aquí básicamente es ver cómo está la efectividad para detectar secreciones, tanto del patrón de sierra como la auscultación, y cuando combinamos estos parámetros. Y ustedes pueden ver ahí en la tabla que están reportados los valores de sensibilidad, especificidad, también están los valores predictivos positivos y negativos, y los likelihood ratio, que son también positivos y negativos, que vemos que hay cierta variabilidad, que parece que en algunos hubiese una mayor sensibilidad, en otros mayor especificidad, y que cuando los combinan, que uno pudiese creer que si yo sumo elementos, ¿cierto?, pudiese tener aún mejor sensibilidad y especificidad, y la verdad es que parece que no en todos. Vemos cómo la sensibilidad incluso se reduce si yo sumo estos dos parámetros. Vemos que los ruidos respiratorios en relación al patrón de sierra tienen menor sensibilidad, una especificidad más o menos similar entre ambos, y que cuando son combinados sí mejora bastante la especificidad. Y entonces vemos que lo que uno entiende como el estándar, ¿no? Auscultar a un paciente, mirar la gráfica, y que muchas veces lo tomamos como que es así. Vemos que los trabajos que realmente lo han explorado en pacientes intubados tienen sus limitaciones, no es tan negro y blanco. Por otro lado, podríamos tener la radiografía o la imagen, ¿cierto?, como un elemento que nos pudiera ayudar a identificar a estos pacientes que requieran de terapia respiratoria. Particularmente los procesos atelectásicos, ¿cierto?, imágenes que derechamente hablen de colapso, nos indicarían necesariamente que ese paciente de alguna u otra forma requiere la terapia respiratoria. Lo mismo para la ecografía, que en los últimos años, yo sé que ustedes lo saben, ¿cierto?, ha cobrado muchísima importancia, como es el ultrasonido pulmonar o ecografía pulmonar, ¿cierto?, en el contexto como pie de cama, donde vemos que hay imágenes que nos pueden hacer pensar o ser sugerentes de terapia respiratoria, como es el patrón de consolidación, ¿cierto?, o cuando hay hepatización pulmonar, ¿cierto?, en la ecografía. También vemos que en ecografía también se habla de broncograma aéreo, tanto dinámico como estático, y que son elementos que nos pudiesen ayudar a identificar esos pacientes que realmente requerían fisioterapia respiratoria. Entonces, si los pudiésemos como reunir o ver cuáles son estos elementos comunes en estos pacientes, vemos que es mucho más probable que un paciente que esté más de 48 horas en ventilación mecánica invasiva pueda requerir terapia respiratoria. Si la patología que lo llevó a estar intubado es primariamente respiratoria, seguramente que también. Pacientes con patologías respiratorias crónicas como la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar o el daño pulmonar crónico también son muy sugerentes de que van a requerir terapia respiratoria.
las imágenes, como ya lo vimos, ¿cierto?, pueden indicarnos colapso alveolar y en ese contexto la terapia respiratoria pudiese tener un rol. La auscultación, sin duda que hay que mantenerla, pero reconociendo que tiene ciertas limitaciones. Y la gráfica ventilatoria, sin duda. Ahora, una manifestación de, que lo podemos ver en la gráfica, pero también en los parámetros. O sea, si yo estoy en un modo controlado por volumen, ¿cierto?, la variable dependiente, como va a ser la presión, nos puede indicar que hay alteraciones que puedan requerir de permeabilizar la vía aérea, por ejemplo. En un paciente que está con bloqueo neuromuscular, la ausencia de los mecanismos de protección y de tos, ¿cierto?, sin duda que ese paciente está en mayor riesgo. Y bueno, derechamente, si vemos un paciente que estando intubado, ¿cierto?, tiene múltiples episodios de tos, que moviliza secreciones que las podemos ver en el tubo endotraqueal, pero también podemos tener pacientes en los que algunos de estos signos sean un poco silentes y que baste con hacer una como prueba contra prueba, terapia, ¿cierto?, y que efectivamente habían secreciones que no estaban siendo escuchadas en la auscultación. Eso también puede ocurrir. Entonces, este grupo de condiciones podrían hablarnos de pacientes que se beneficiarían, ¿cierto?, o que tienen mayor riesgo de requerir terapia respiratoria estando intubados. Entonces, en quienes sí tienen indicadores, ¿cierto?, que cumplan con alguno de estos o con más de uno de estos elementos, ¿cierto?, de presencia de secreciones o que estén produciendo colapso. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Y en este trabajo, que me gusta mucho, que es del 2023, que es básicamente una encuesta del Reino Unido de qué es lo que se está haciendo en términos de terapia respiratoria en pacientes intubados, pediátricos, ¿cierto?, y se produce, basado en los resultados de los encuestados, ¿cierto?, este gráfico por colores, que lo que muestra, ¿cierto?, es que en color, digamos, verde oscuro sería lo que más reportado se hace, luego verde claro, amarillo, amarillo un poco más oscuro, hasta que termina en rojo, que sería lo menos reportado como en términos de frecuencia de uso. Entonces, si revisamos, digamos, el primer grupo hasta más o menos las primeras clúster amarillos, vemos en el lado izquierdo cuáles son esos tratamientos o conductas, ¿ya? Y está la hiperinflación manual, los cambios de posición, la instilación con solución salina en el tubo endotraqueal, vibraciones en el tórax, movilización, aspiración abierta, drenaje postural, aspiración con sistemas de succión cerrada, percusión, descompresión, insuflación y exuflación manual, y de ahí la lista sigue, y de hecho esa es una parte de la lista. Pero probablemente las primeras 10 uno podría decir que son de las más reportadas con mayor frecuencia. En este trabajo también, además de reportar qué es lo que estaban haciendo, digamos, en términos de terapia respiratoria, al menos en este grupo estudiado, también vemos cuáles son las variables que los fisioterapeutas utilizan como para ver que su terapia está siendo segura, ¿ya? Frecuencia cardíaca, la saturación, la presión arterial, el entidal de CO2, la auscultación, etcétera. Vemos ahí cómo hay algunos elementos que ellos también reportan como signos o monitorización durante la terapia para establecer que hay cierta seguridad. En trabajos similares a lo que yo les acabo de mostrar, vemos que la verdad es que los resultados son bastante congruentes. Se muestra más o menos lo mismo: hiperinflación manual, hiperinflación mecánica, técnicas sobre el tórax, posicionamiento. Serían como las conductas más frecuentemente reportadas en la literatura. Y entonces llegamos a un punto en donde todo lo que implique remover secreciones se basan en estos dos principios, en flow bias y en la compresión dinámica de la vía aérea. Suele confundir... Perdón. ¿Sí? ¿Te podría sacar la leyenda que hay abajo que dice ocultar, viste? Así se lee lo que hay abajo. Donde dice ocultar, viste, dice dejar de compartir, ocultar. Ahí ocultar.
A ver ahí. Donde decía ocultar se va. Ah, verdad, bien. Ahí está. Ahí sí, perdón. Gracias. Sí, ahí está. Ya está bien, no hay problema. Y bueno, es probable que el concepto como bias flow sí lo hayan escuchado en el ventilador, ¿cierto? Pero aquí tenemos se invierten, digamos, las palabras y está hablando de una cosa diferente, que es la relación entre el flujo inspiratorio máximo y el flujo expiratorio máximo. Esto explicado como una relación, ¿cierto? O como un delta, ¿ok? Y eso sería flow bias. ¿Y por qué es importante en términos de lo que es remover secreciones en un paciente ventilado? Porque básicamente el cómo esté determinada esta relación entre el flujo inspiratorio máximo y el expiratorio máximo es lo que va a condicionar si es que las secreciones se van a remover desde distal a proximal o va a haber una tendencia a ir desde proximal a distal. Se está establecido que para que haya remoción de secreciones, para que las secreciones viajen de distal a proximal, la relación PEF-PIF debe favorecer el flujo expiratorio. ¿Ya? O sea, el flujo expiratorio debe ser necesariamente muchísimo más alto que el flujo inspiratorio para que las secreciones viajen de distal a proximal. ¿Ya? Hay obviamente elementos y factores que pueden afectar este flow bias, ¿ya? Como la onda del flujo, el moco propiamente tal y la reología del moco, ¿cierto? El volumen corriente, etcétera. Hay elementos que van a poder modificar este flow bias, pero lo que sí sabemos actualmente es que el delta parece tener mejor interpretación o mejor correlación que la relación PEF-PIF. Y entonces el delta, en los estudios preliminares iniciales, se hablaba de que debía ser sobre 17 litros por minuto. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que valores sobre los 33 litros por minuto son un mejor indicador de que las secreciones van a viajar desde distal a proximal. Y que si los valores son inferiores a eso, entonces hay menos probabilidad de que el moco se mueva desde distal a proximal. Y por lo tanto, entonces tenemos un elemento que habría que vigilar en el ventilador y en la programación establecida en el ventilador, ¿cierto? En pacientes en diferentes escenarios. Hay pacientes que están en modalidades más controladas, otros que están en modalidades más asistidas y que pueden hacer que estos valores puedan cambiar. También es posible que nosotros podamos hacer cambios en el ventilador para la terapia respiratoria en busca de esos 33 litros o más de delta PEF-PIF, ¿ok? Y luego tendríamos la compresión dinámica de la vía aérea, ¿cierto? Que está basada en el principio de Bernoulli, ¿cierto? Que es donde cuando nosotros reducimos el diámetro, ¿cierto? De el conducto donde está pasando el gas, ¿cierto? Al aumentar, al reducir el diámetro, ¿cierto? Aumenta la velocidad del gas por ahí y eso permite también que las secreciones sean removidas de esta vía aérea. Y eso se puede lograr a través de la compresión torácica expiratoria. Además de que la compresión acelera el flujo expiratorio en sí misma, ¿cierto? Pero además el hecho de comprimir el tórax permite, ¿cierto?, que este concepto de punto de igual presión se pueda desplazar a un lugar donde sea capaz de eliminar las secreciones o remover las secreciones del tracto respiratorio. Es verdad que durante esta maniobra existe cierto riesgo de colapso, de hecho es parte del mecanismo por el cual las secreciones son removidas. Puede haber cierto grado de colapso, sobre todo en el paciente intubado o bajo ciertas condiciones, digamos, clínicas o respiratorias, pero podemos tener ciertas conductas que puedan evitar o mitigar este colapso de la vía aérea durante la terapia, como es programar un PIP adecuado o suficiente que permita reducir ese riesgo. Entonces, ahora, respecto a la compresión torácica, ¿cierto?, que vendría siendo el concepto de compresión dinámica de la vía aérea, tenemos algunas interrogantes que no están tan bien exploradas todavía. Y es, ¿cuánta fuerza tenemos que hacer para esta compresión? ¿Qué tan intensa debe ser? ¿Cuánto debe durar? ¿Cuándo debe iniciar? ¿En qué momento del timing del ciclo ventilatorio yo debiera hacer la compresión? ¿Debiera estar acompañada de una reexpansión? Y
los pocos trabajos que han explorado esta terapia, lo que sí han demostrado es que es muy efectiva en remover secreciones. Entonces, y esto lo han hecho con grupo control, es decir, grupos donde no se está realizando esta terapia y grupos donde sí se está realizando esta terapia, y donde se ha medido la cantidad de secreciones extraídas y se ve que realizar la técnica es altamente efectivo. Sin embargo, igualmente tenemos estas interrogantes. En líneas generales, uno debiera entender que el momento para realizar la compresión debiera estar apropiadamente coordinado con el ciclado, es decir, con el paso de inspiración a expiración. ¿Ok? Y por otro lado, en relación a la duda de la reexpansión, como técnica, ¿cierto? Yo sé que probablemente la hayan estudiado, como técnica tiene un objetivo y tiene un fundamento, sin embargo, realizar reexpansión brusca en un paciente ventilado lo que puede producir es que la relación PEF-PIF empeore, porque al producir la reexpansión, el ventilador va a entregar un flujo inspiratorio mayor, sobre todo en los modos controlados por presión, y al tener un flujo inspiratorio mayor, la relación se reduce. Y entonces es probable que si yo hago una reexpansión muy brusca, el PEF-PIF, el delta PEF-PIF no alcance los 33 litros por minuto. Entonces, en el contexto de derechamente mover secreciones de distal a proximal, uno pudiese preferir no realizar reexpansiones bruscas. Sin embargo, como yo les decía, las reexpansiones pueden tener un rol en pacientes con colapso, etcétera, y que tal vez pueden tener un momento, pero en el contexto de remover secreciones de distal a proximal, ¿cierto? La reexpansión tiene ahí digamos, un efecto más bien limitado. ¿Ok? Fernando, hay una pregunta que hicieron en el chat, que preguntan ¿qué es la reexpansión? La reexpansión es cuando, posterior a haber hecho la compresión torácica, ¿sí? en expiración, cuando nosotros estamos haciendo la técnica, posterior a haber hecho la compresión, dejamos que el tórax vuelva a su posición de forma brusca. Y eso lo que permite es justamente aumentar el flujo inspiratorio, aumentar el volumen corriente, permitiendo que lugares que están colapsados, en donde no está llegando aire, ¿cierto? Podamos llegar a esos lugares y reabrirlos o revertir el colapso. Esas técnicas están descritas, ¿ok? Pero como digo, su impacto en el paciente ventilado habría que analizarlo en el contexto del paciente. En busca o poniéndole énfasis al delta PEF-PIF, la reexpansión pudiese ir en contra, ¿ya? Porque aumentamos el flujo inspiratorio y al hacer el delta flujo expiratorio, entonces puede ser que no alcancemos esos 33 litros por minuto. Bien, otra de las técnicas, ¿cierto? Ya vimos que fue muy nombrada en las encuestas, vimos que para poder hacer la compresión se suele utilizar algún método de hiperinsuflación. Lo más frecuentemente reportado es la hiperinsuflación manual, que es el uso de la bolsa de reanimación, ¿cierto? O el AMBU para realizar las técnicas respiratorias o técnicas sobre el tórax de compresión. Sin embargo, la hiperinflación manual, pese a su gran utilización por muchos fisioterapeutas y kinesiólogos en el mundo, tiene críticas importantes que tienen bastante fundamento, ¿ya? Una de las críticas es que para poder hacer la terapia tenemos que desconectar al paciente del ventilador y quebrar, digamos, ese sistema cerrado, tener que abrirlo para un procedimiento, siempre es algo difícil de defender en términos de la evidencia o en términos académicos. Es difícil, tiene que estar bien justificado en el fondo. ¿Y por qué? Porque la desconexión puede tener doble efecto. Uno es que condiciona riesgo de contaminación. Si el operador no manipula bien, no se preocupa bien de si el AMBU está desinfectado o dónde estaba,
o si queda en contacto con la piel, con la cama, o se contamina, o no me lavé las manos, etc. Si el operador no toma precauciones, ¿cierto?, hay un riesgo de contaminación. Por otro lado, las desconexiones pueden condicionar desreclutamiento. Bien, ahora, para cada una de estas críticas, digamos, que tienen fundamento, hay posibles soluciones, ¿ya? Bueno, para la contaminación, lógicamente que es operador dependiente. O sea, si el operador es capaz de tomar los resguardos, ya sea en el uso de protecciones, ¿cierto?, de lavado de manos, que el ambú esté correctamente guardado, que esté desinfectado, etc., lógicamente que el riesgo de contaminación es bajísimo. Para el desreclutamiento, podemos pinzar el tubo endotraqueal y de esa forma, una vez pinzado el tubo endotraqueal, desconectarlo del ventilador, conectar el ambú con una válvula de PIP, ¿cierto?, programando esa válvula de PIP a un valor muy parecido al que estaba en el ventilador, y de esa forma podemos reducir el riesgo de desreclutamiento solo por el hecho de desconectar el tubo endotraqueal del circuito de ventilación. Y por último, otra de las críticas que tiene mucho fundamento es que al utilizar el ambú nosotros perdemos la monitorización. No sabemos qué presión realmente estamos entregando y no sabemos qué volumen estamos entregando. Para esa crítica hay algunas bolsas de reanimación que tienen una válvula de sobrepresión de seguridad. Esa válvula muchas veces está a 30, 35 o 40 centímetros de agua, va a depender del modelo, pero solo nos indica si es que hemos superado esa presión. No sabemos si estamos entregando 20, 25, 28. Y el volumen tampoco lo conocemos, y ese aspecto, ese parámetro al menos, es mucho más difícil de monitorizar. Para efectos de la presión, lo que podemos hacer es lo que está en el video que aparece aquí, donde nosotros conectamos un manómetro de presión entre el ambú y el tubo endotraqueal, y de esa forma, como ustedes pueden ver, podemos ver cuánta presión estamos ejerciendo. Y eso, obviamente, porque al día de hoy está bien estudiado, bien claro, ¿cierto?, que pacientes con SDRA, con distrés, ¿cierto?, hay que proteger el pulmón en relación a los volúmenes, a las presiones, y entonces, realizar una técnica a ciegas, insisto, es difícil de defender desde el punto de vista de la evidencia y de lo académico. Por lo tanto, esta mejora, digamos, esta monitorización en tiempo real permitiría evitar presiones excesivamente altas, ¿cierto?, y poder estar viendo cómo la forma en la que aprieto el ambú, si lo hago muy brusco, más lento, con tiempos inspiratorios más largos, puede modificar las presiones observadas durante la terapia. En general, lo que se recomienda para la hiperinsuflación manual son frecuencias respiratorias bajas, tiempos inspiratorios largos y tiempos expiratorios largos. En la, digamos, como escuela más americana, muchas veces se utiliza esta terapia por sí sola. O sea, solamente utilizar el ambú, colocar más aire, meter más aire en el paciente, y al ingresar un volumen corriente más alto, ¿cierto?, al momento de dejarlo expirar, se produce esta relación PEF-PIF que favorece la remoción de secreciones de distal a proximal. En general, en la escuela más latina, y particularmente lo que ocurre en nuestro país al menos, las técnicas suelen combinarse, hiperinsuflación manual con técnicas sobre el tórax. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Es buscar los mismos efectos, pero usando el ventilador. Y entonces se han propuesto, ¿cierto?, cierta programación para lograr los mismos efectos. Y, por ejemplo, está descrito, aquí aparece en el punto amarillo, estas son algunas programaciones propuestas para adultos, volúmenes corrientes del 130 a 150% respecto del basal, o 15 ml kilo, o con presiones inspiratorias máximas de 40 centímetros de agua. Es decir, subir el volumen corriente en modalidades controladas por volumen,
subir el volumen corriente hasta que produzca presiones máximas de 30, 35, 40 centímetros de agua, dependiendo de dónde queramos poner el límite. Lo mismo que les comentaba recién, tiempos inspiratorios prolongados, 3, 4, 5 segundos, flujos lentos para que la relación sea todavía más favorecedora al flujo expiratorio máximo, e incluso se pueden realizar pausas inspiratorias que también le van a dar más tiempo a esos alvéolos que tienen constantes de tiempo más largo. A ambas técnicas, tanto manual como en el ventilador, están descritas que son bastante seguras, que sus repercusiones hemodinámicas, cardíacas y ventilatorias no son significativas, y por lo tanto en términos de seguridad son técnicas que tienen baja tasa de complicaciones. Aquí está uno de los trabajos donde se propone cierta configuración basado si el paciente está en una modalidad controlada por volumen en el lado izquierdo o una modalidad controlada por presión en el lado derecho. En ambas, insisto, el concepto es más o menos el mismo. Una presión inspiratoria máxima que me deje tranquilo a mí, que considere que está siendo dentro de todo protectora, teniendo en consideración que para poder realizar realmente la técnica, sí o sí tenemos que ir más allá, digamos, de la ventilación normal, ¿ya? Por eso se habla de presiones, digamos, limitadas en 35, 40 centímetros de agua, ¿ya? Pero como es una técnica transitoria, no es que el paciente va a estar así las 24 horas del día, se entiende, ¿cierto?, que probablemente la posibilidad de generar daño, de riesgo, es más baja. Y se busca lo mismo, tiempos inspiratorios largos que permitan que los flujos inspiratorios sean bajos y condicionen delta PEF-PIF sobre los 33 litros por minuto. Bien, en relación a las técnicas, esta no es una clase de técnicas kinésicas propiamente tal, pero sí tener en cuenta que, o mencionarles que hay algunos trabajos exploratorios en pediatría, ¿ya? Como las técnicas de expiración lenta prolongada en pacientes intubados, que ha demostrado efectos en términos del volumen corriente, de las presiones parciales de oxígeno y de la saturación en pacientes intubados también, y también cambios en la mecánica respiratoria como la compliance y las resistencias. Este trabajo, que a partir de él hubo 2 o 3 cartas al editor, ¿cierto?, a los autores, porque generó gran controversia, que tenía un título muy llamativo, dice: la única contribución de la compresión manual sobre el tórax, ¿cierto?, en pacientes ventilados pediátricos, ¿ya? Y este título llamativo es porque básicamente el único resultado que estos autores encontraron es que efectivamente la compresión es capaz de aumentar el flujo expiratorio máximo, lo que lógicamente va a condicionar un delta PEF-PIF más óptimo, y entonces permitiría remover mayor cantidad de secreciones. Sin embargo, como digo, este trabajo trajo a consecuencia varias cartas donde se discute, ¿cierto?, si entonces vale la pena, si es suficiente ese resultado como para aplicarla sobre los pacientes. También se discute el efecto, ¿cierto?, de la succión, de la aspiración en los resultados. Así que es un trabajo muy interesante, y yo les dejo los títulos, casi todos son de descarga libre porque tienen sus varios años, y si no, los pueden descargar ahí por Sci-Hub. Aquí hay otro trabajo, también es pediátrico, donde los autores proponen, ¿cierto?, una maniobra nueva o novedosa para tratar atelectasia en pacientes ventilados, que la verdad es que digamos, se agradece el reporte, ¿cierto? Uno siempre es pro de que estén reportados, pero la técnica de novedosa en realidad no lo es tanto. Hacemos eso hace mucho tiempo, pero sí hay algunos pasos de la técnica que describieron estos autores que pudieran ser un poco cuestionables, o que se pudiesen analizar en profundidad, ¿ya?
Pero básicamente lo que ellos hacían era una hiperinflación manual, ¿cierto? Y posterior a la hiperinflación manual, se desconectaba bruscamente el paciente del AMBU y se realizaba una técnica de compresión. Como es de esperar, al desconectar el paciente del AMBU y de una posible válvula expiratoria, lógicamente que el flujo expiratorio se va a acelerar aún más, ¿ok? Y puede condicionar, obviamente, que haya mayor remoción de secreciones y que si estas atelectasias eran por tapón mucoso, seguramente tuvieran una mejor resolución. Sin embargo, nuevamente aquí tenemos aspectos que son difíciles de defender desde el punto de vista académico, ¿ya? Como es la desconexión del paciente del AMBU, como es el no uso de una válvula de PIP y la probabilidad de colapso, ¿cierto?, en un paciente que no tiene cierre glótico. Así que hay ciertas cosas ahí que uno pudiese discutir, pero en términos generales lo que ellos encontraron, que lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, son buenos resultados y lo observaron en radiografía pre y post intervención. Ahora, yo les comentaba al principio que este tema en general tiene un sabor como agridulce cuando uno va a la literatura. Existen varias revisiones sistemáticas y varias revisiones narrativas de este tema, que es, digamos, la técnica o la fisioterapia torácica en pacientes ventilados pediátricos. Incluso una de las más recientes es de Brenda Morrow, que es kinesióloga, fisioterapeuta, quien fue recientemente la presidenta de la Federación Mundial de Intensivo Pediátrico, ¿ya? Un orgullo, digamos, para la profesión, pero uno de sus trabajos de revisión en realidad nos deja bastante deprimidos en términos de lo que se reporta que hacemos y de las complicaciones y de su utilidad. Y una de las cosas que se destaca es la gran cantidad de complicaciones reportadas. Y entonces aquí vale la pena, no la vamos a hacer completa el análisis, pero sí les voy a dejar la inquietud, vale mucho la pena ir a la fuente de donde provienen, ¿cierto?, estas conclusiones. En primer lugar, muchas de las conclusiones provienen de trabajos que ocuparon técnicas que no estamos utilizando actualmente, ni en pediatría, ni menos en pacientes intubados, como por ejemplo la percusión, el drenaje postural y técnicas en general como de compresión-descompresión. Por otro lado, estos mismos trabajos, muchos de ellos no son más que reportes de casos, y ahí en la parte inferior izquierda aparecen algunos de estos trabajos que son la fuente de estas revisiones, reportes en prematuros, ¿ya? O sea, ya fuera del paciente pediátrico, prematuros directamente, son muchos reportes de menos de 10 pacientes, e incluso algunos de ellos son en animales. En pacientes en donde uno tal vez no quisiera hacer este tipo de terapias, como en un asma severo, ¿ya? Por lo tanto, ahí uno entiende, digamos, de dónde provienen un poco estas conclusiones, donde se reportan gran cantidad de complicaciones como hipoxia, mayor demanda metabólica, mayor consumo de oxígeno, arritmias, cambios en la presión arterial, aumento en la presión intracraneana, reducción de oxígeno cerebral, reflujo gastroesofágico, fracturas, atelectasia e incluso en algunos la muerte. Entonces, ahí es donde yo les digo que cuando uno revisa la literatura queda con un poco de un sabor agridulce. Ahora, existen otras revisiones que también se las voy a mostrar, latinas de hecho, lideradas por autores brasileños, que son bastante más alentadoras, ¿ok? Pero cada vez que se escucha esto, en realidad vale mucho la pena ir a la fuente y ver de dónde proviene. Es verdad que existen barreras para poder demostrar con evidencia científica que lo que hacemos tiene efectos positivos en pacientes bien seleccionados. ¿Y cuáles son estas barreras? Y es que no existe un placebo que sea ciego, ¿sí? O sea, no podemos
debido a la manipulación, a que hay que hacer cosas sobre el paciente, hay que conectar, utilizar un embudo, es difícil utilizar una terapia que parezca similar y que sea solo placebo y que además sea ciego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso limitaría el realizar estudios o ensayos clínicos, ¿cierto? Aleatorizados, controlados, ciegos, y eso tiene que ver con el cómo hacemos la terapia, básicamente. Tampoco existe un tratamiento estándar que sea comparable con la fisioterapia. Por último, normalmente lo que hacen los trabajos es decir, terapia respiratoria con succión endotraqueal versus solo succión endotraqueal. Sin embargo, no existe un tratamiento, aparte de la succión, que podemos comparar realmente. Y hay factores incontrolables o poco controlables y personales respecto de la aplicación, lo que conversábamos al principio. La intensidad, la fuerza, la duración, la expertise del fisioterapeuta, cuánto tiempo tiene de experiencia. Son factores que cuesta controlar en términos de cuando estamos haciendo trabajos de investigación y que por lo tanto limitan la posibilidad de lograr que trabajos se publiquen. Las técnicas, algunas de ellas están poco definidas. ¿Y cuáles van a ser los resultados a evaluar? ¿Sí? Va a ser la duración de la ventilación invasiva, va a ser mortalidad, va a ser extubación, va a ser complicaciones como atelectasia, va a ser cantidad de secreciones que podamos remover. Por lo tanto, ahí hay ciertas limitaciones. ¿Bien? Ahora, en términos de lo que yo les mostraba recién, como utilizar el ventilador para realizar la terapia, aquí tenemos, yo les estoy mostrando en la parte de arriba, un paciente cualquiera de la terapia por una condición respiratoria, intubado, está siendo ventilado en modalidad BSRP, donde se asegura un volumen corriente de 65 ml, que para ese paciente corresponden a 7 ml por kilo de peso, un PIB programado en 8, frecuencia respiratoria de 22, un tiempo de 0,9 con una FiO2 del 35%, lo que condiciona presiones inspiratorias máximas de 17 centímetros de agua, que no son exageradamente altas. Pero vemos cómo una programación que puede ser estándar, que no llama la atención, cuando vamos a analizar en la curva el flujo inspiratorio máximo y el flujo expiratorio máximo, vemos que el delta PEF-PIF es tan solo de 5 litros por minuto. Eso quiere decir que durante todo el tiempo de la ventilación, el flow bias no está favoreciendo el flujo o la remoción o el movimiento de secreciones desde distal a proximal. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a hacer la terapia, que este es un gusto particular mío, insisto, yo les mostré ahí, se puede hacer en volumen control, se puede hacer en presión control. En general yo prefiero realizarlo en presión control y yo fijo una presión máxima de 30 centímetros de agua que me parece bastante segura. Mantengo muchas veces el mismo PIB que tenía el paciente, pero como ustedes pueden ver, bajamos la frecuencia respiratoria de 22, en este caso a 16. Aumentamos discretamente, en este caso, el tiempo inspiratorio. La verdad que aquí podría haber sido muchísimo más. Se mantiene la misma FiO2. Y bajo estas condiciones pasamos de un volumen corriente de 65 ml a 125 ml, que corresponden a alrededor de 13 ml kilo de peso respecto al peso ideal. Y vemos cómo este cambio en la programación produce un flujo inspiratorio inspiratorio máximo de 22 litros por minuto, pero fíjense cómo cambia el flujo expiratorio de 17 a 42 litros por minuto, ¿ya? Esto podría haber sido mucho más óptimo, ¿ya? Es decir, este tiempo inspiratorio, por ejemplo, podría haber sido 1.5 o 2 segundos, o bajar incluso la frecuencia respiratoria aún más, a 14 o 12, sin ningún problema, y eso sin duda que habría aumentado aún más el delta, porque bajaría el flujo inspiratorio máximo. ¿Ok? Entonces ahí nosotros tenemos que ir jugando con los parámetros que permitan o que condicionen este delta PEF-PIF
que favorezca la remoción de secreción. Pero podemos ver, incluso con esta programación como subóptima, ¿cierto?, que podemos prácticamente cuadruplicar el flujo expiratorio, ¿cierto?, hacia caudal. Uno de los parámetros que afecta de forma importante el delta es utilizar un rise time lo más lento posible, ¿sí? En este caso vemos, ¿cierto?, cómo podemos tener aquí un rise time mucho más corto, y aquí alargamos ese rise time condicionando que la presurización del sistema desde el PIP a la presión inspiratoria máxima va a ser mucho más lento. ¿Qué permite eso en modalidades controladas por presión? Que el flujo inspiratorio máximo sea más bajo. Si ustedes se fijan aquí, tenemos, y por lo tanto, el delta PEF-PIF va a aumentar. Entonces, los parámetros en los que nos tenemos que fijar es tener una buena presión inspiratoria, 30 a 35 centímetros de agua, frecuencias respiratorias bajas, tiempos inspiratorios y expiratorios prolongados que permitan flujos inspiratorios bajos, utilizando un rise time lo más prolongado posible. Ahora, esta programación es posible solamente en pacientes que estén en modalidades controladas, es decir, donde haya poca participación, no estén activos, no estén despiertos. Porque si nosotros proponemos esta programación a un paciente más activo, más despierto, seguramente no va a tolerar bien, digamos, esta programación. En esos pacientes debiésemos pasar a modalidades más asistidas, condicionando lo mismo. Presiones más altas, ¿cierto? Tiempos inspiratorios largos y expiratorios largos, pero en modalidades más asistidas, incluso puede ser en CPAP más presión de soporte. Aquí tenemos un pacientito que vemos cómo el manómetro de presión efectivamente está mostrando lo que está siendo entregado en el ventilador. Mantenemos el manómetro de presión en el mismo lugar, pinzamos el tubo endotraqueal para evitar el desreclutamiento, apagamos posteriormente el ventilador, desconectamos el tubo endotraqueal. Algunos podrían utilizar un filtro viral bacteriano en este lugar y estaría correcto, sería, digamos, doble reducción del riesgo de contaminación, es perfectamente posible. Y entonces utilizamos la técnica de hiperinflación manual. Un ambú que tiene válvula de sobrepresión, que la tenemos abierta, tenemos además la monitorización con el manómetro ahí en vivo, y tenemos una válvula de PIP programada en el PIP muy similar al que tenía el paciente en el ventilador. Realizamos tiempos inspiratorios largos y profundos, tiempos expiratorios largos asociados a técnicas de compresión sobre el tórax, ¿cierto? Inicialmente todo muy lento, con flujos inspiratorios lentos, con tiempos inspiratorios largos, y a medida que vamos sintiendo las secreciones cómo se van moviendo, podemos ir acelerando esos flujos, haciendo una compresión tal vez un poquito más brusca, y eso va a permitir que las secreciones que están ahora en vía aérea más central se vayan desplazando con mayor velocidad para terminar con succión endotraqueal y retirando las secreciones que están más proximales al tubo endotraqueal, que sería lo que vamos a hacer ahora. Lógicamente que hay que tener esas, digamos, reglas o conductas de seguridad para la succión endotraqueal, como es el tiempo que vamos a realizar la succión, como es la presión que vamos a utilizar, para evitar problemas, básicamente. Aquí tenemos otro caso, en este caso un paciente en hiperinflación, perdón, pasé de largo, en hiperinflación mecánica, ¿cierto? O sea, utilizando el ventilador, bajamos la frecuencia del ventilador, aumentamos las presiones inspiratorias máximas, aumentamos los tiempos inspiratorios y expiratorios, y aquí lo importante es la coordinación con el ciclo respiratorio. Una de las ventajas o grandes ventajas de hacer la técnica con el ambú es que nosotros controlamos todo.
y es muy fácil coordinar la inspiración y la expiración y la compresión. En el ventilador tenemos que estar un poquito más atentos a las curvas para poder sincronizarnos bien. ¿Bien? Y aquí vemos cómo durante la expiración hacemos la compresión, inspiración, viene el ventilador, ¿cierto? Expiración durante el tiempo expiratorio. Y esos tiempos inspiratorios largos, tiempos expiratorios largos. Y terminamos también con succión endotraqueal. ¿Qué esperamos posterior a la terapia? ¿Sí? ¿Qué es lo que uno esperaría que ocurra? Bueno, primero obviamente remover secreciones, poder retirar secreciones. Pero además de eso, haber reclutado áreas que no estaban participando en la ventilación. Paciente a los mismos parámetros que estaba siendo utilizado previamente, supongamos que estaba en una modalidad controlada por volumen, ¿sí? Donde estaba programado 50 ml y para esos 50 ml el ventilador requería de 25 centímetros de agua para lograr meter esos 50 ml en el paciente. Al volver después de la técnica a esa misma configuración, uno pudiese esperar que las presiones inspiratorias máximas para lograr esos 50 ml sean más bajas. Y ese es un indicador claro de que tenemos más territorio de intercambio gaseoso. Si estamos en una modalidad controlada por presión, ¿cierto? Lo que debiéramos observar es que al regreso, ¿cierto?, para las mismas presiones establecidas en el ventilador por el operador, tengamos un volumen corriente mayor. ¿Okay? Y eso es indicador nuevamente claro de que tenemos más superficie de intercambio y que para el mismo valor de presión o de volumen que hemos establecido nosotros, se producen cambios en las variables dependientes. Aquí tengo un caso que, para un poco ejemplificar y terminando lo que estamos hablando el día de hoy, donde sería muy válido tener aprensiones respecto a realizar terapia respiratoria. Una radiografía de tórax que muestra derechamente un distrés con un patrón algodonoso bilateral, que digamos en la programación que pudiese ser adecuada para ese paciente, con un volumen corriente de 6 ml kilo de su peso ideal, con un PIB de 8, con esta FiO2 en 35, con una frecuencia de 24 y este tiempo y relación IE, vemos que lo que podemos medir en el paciente con esta programación nos da presiones inspiratorias de 38 centímetros de agua, ahí sí, presiones inspiratorias de 38 centímetros de agua, que son bastante altas. Hacemos una medición de mecánica respiratoria utilizando una pausa inspiratoria y vemos que la presión plató se mantiene alrededor de 28 centímetros de agua, lo que nos da una driving pressure de 18 centímetros de agua, que claramente no está siendo protector. Tenemos un PIB total de 10 centímetros de agua, efectivamente hay algo de atrapamiento aéreo también, y nos da, digamos, si hiciéramos cálculos de compliance y resistencia, vemos que ambas están claramente afectadas. Una compliance baja, una resistencia alta. Pero incluso, y esto me gusta recalcarlo, incluso sin tener los valores calculados de compliance y resistencia, estas mediciones de mecánica ya nos indican que hay problemas tanto de compliance como de resistencia. En este paciente realizamos técnicas sobre el tórax asociadas a hiperinflación en el ventilador, y al volver al paciente a los parámetros normales observamos lo siguiente: teníamos una presión inspiratoria previa de 38, volvemos a 28, presión plató de 28 previa, medida ahora es 21, la PIB total que se mantiene en 10, o sea, sigue habiendo algún grado de atrapamiento, pero la driving pressure que estaba en 18, que es un indicador claro de qué tan o cuán costoso es para el ventilador lograr ese volumen corriente que estamos metiendo, estaba en 18, ahora en 11. Y claramente ahora estamos en parámetros
derechamente protectores. Mejoramos la compliance, mejoramos la resistencia, condicionan menor driving pressure, menor presión plató, menor sobredistensión y mejor distensibilidad. Ahora, esto que nosotros observamos a diario cuando hacemos nuestras técnicas en pacientes bien seleccionados, se traduce en menores terapias de rescate, en menor daño, en menor duración de la ventilación mecánica invasiva, menor estadía en UCI, menor mortalidad. La verdad es que no lo tenemos tan claro. Y ese es el desafío, digamos, para nosotros como fisioterapeutas, para ustedes como kinesiólogos, que podamos generar esa evidencia de aquí en adelante. Hay estudios exploratorios como lo que nosotros hicimos con la tesis de grado de uno de nuestras colegas, donde vimos la efectividad de un protocolo de kinesioterapia respiratoria en pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, donde se observó justamente lo que nosotros les estoy mostrando ahí en la diapositiva: menor driving pressure, menor presión plató, menor sobredistensión, mejor distensibilidad, mejor compliance y mejor resistencia, o reducción de la resistencia. Pudimos observar eso. Sin embargo, ¿cierto?, la evidencia al día de hoy todavía es limitada. Y no sabemos si estas condiciones que efectivamente mejoran tienen un impacto en desenlaces clínicos, digamos, más utilizados o más duros, como es la duración de la ventilación invasiva, la estadía, mortalidad. ¿Son esos desenlaces adecuados para medir lo que estamos haciendo? Podemos discutirlo también. No sé si eso es lo que debemos buscar, pero al menos lo que estamos haciendo sí tiene repercusión clínica que las observamos al día de hoy. Vimos ahora un ejemplo claro, cómo bajan las presiones, ¿cierto? En un paciente en donde un clínico se encuentra con esto que está ocurriendo aquí, ¿cierto? Claramente hubiese condicionado modificaciones en el ventilador que tal vez habrían comprometido el intercambio gaseoso. Habríamos tenido que recurrir a tal vez a hipercapnia permisiva, ¿cierto? Tal vez en algún momento se hubiese planteado que estamos llegando a límites o estar fuera de los límites de protección, y tal vez el paciente requería de ECMO o alguna otra terapia y implica un traslado, ¿cierto? Mayores complicaciones, y resulta que una terapia respiratoria en un paciente bien seleccionado es capaz de evitar todas esas desenlaces o todo eso que pudo haber ocurrido en este paciente. Les mencionaba que hay algunas otras revisiones que son un poquito más alentadoras. Dos de ellas son las que están aquí, en donde, por ejemplo, este grupo brasilero, que son colegas, Cynthia Johnston, que trabajan con nosotros en el comité de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos, Vanessa, que también participó con nosotros, hacen una revisión sistemática particularmente de la hiperinflación manual en pacientes pediátricos. Y ellos concluyen, ¿cierto?, que esta terapia es realmente útil y que es segura. Sin embargo, siguen, planteando la idea de que faltan estudios. Pero por lo menos en esta revisión queda un mensaje más claro respecto a poder utilizar esta terapia o no en cuidados intensivos pediátricos. Bien, esto un poco trata de resumir lo que hablamos el día de hoy. Gran énfasis en tratar de discriminar quiénes se beneficiarían de realizar terapia. Luego, ¿qué es lo que podemos hacer, cierto? Y ahí están las técnicas de hiperinflación manual, mecánica con el ventilador, las técnicas sobre el tórax, ¿cierto?, que están todas basadas en los dos principios, que es el flow bias, ¿cierto?, y la compresión dinámica de la vía aérea, junto a el posicionamiento, que no lo tratamos el día de hoy, pero sin duda que tiene efectos importantes, y la succión endotraqueal, ya que son imprescindibles, digamos, para poder retirar finalmente las secreciones. ¿Cuáles son esos resultados que nosotros buscamos, ¿cierto? Es favorecer el flujo de distal a proximal, puedes permeabilizar correctamente la vía aérea, ¿cierto? Revertir esa zona de colapso alveolar, principalmente las que están producidas por tapón de moco, y que eso condicione menor trabajo respiratorio, menores presiones de trabajo en el ventilador, mejor intercambio gaseoso y reducir las complicaciones tanto de la ventilación, ¿cierto?, como de las propias
las implícitas, digamos, a las secreciones y al colapso. Bien, entonces sabemos que está poco reportado, al menos lo que de verdad estamos haciendo actualmente, así que hay un desafío importante para nosotros allí. Sí podemos declarar que tanto la hiperinflación manual como la mecánica en el ventilador son seguras y efectivas en favorecer flujos caudales, de cefálico a caudal, ¿cierto? Que la terapia respiratoria, entendiendo como técnicas manuales sobre el tórax, son efectivas en acelerar el flujo expiratorio y por lo tanto favorecer lo mismo del punto anterior, favorecer la desinsuflación y la remoción de secreción. Sin embargo, faltan estudios con adecuada metodología que demuestren resultados finales concretos que permitan que podamos, defender con claridad que lo que vemos a diario, ¿cierto?, está basado en la evidencia también. Y con eso terminamos, y si alguien tiene alguna pregunta, estamos aquí abiertos a la discusión. Bueno, Fer, muchas gracias, la verdad que impecable, como todos los años. Bueno, preguntas, ¿alguno tiene dudas? ¿Pueden visualizarse todos? ¿Querés dejar de compartir así puedas vernos y a los chicos? Sí, eso estoy tratando de hacer. Ahí sí, parece que sí. Está bien. Chicos, video, pónganse. Bueno, acá tenemos presente a la directora y a la subdirectora de la especialidad. ¿Qué tal, Fernando? Encantada. Hola, Fernando. Muchísimas gracias por la presentación. Para mí excelente. No me canso de escucharla. Todos los años estaría aquí presente, todos los años que quieras estar. Aquí estaremos. Me parece que estos trabajos jerarquizan muchísimo y nos ayudan a fundamentar lo que creemos. Sobre todo la importancia de poder fundamentar lo que hacemos y con evidencia, ¿no? Así que feliz de tenerlo. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna experiencia? ¿Quiénes utilizan este tipo de trabajo como mencionó? ¿Quiénes usan PPI? ¿Quiénes usan el AMBU? Igual siempre son menos los que hacen pediatría, ¿no? No hay problema. Hola, yo soy Lorena. Sí. ¿Cómo están? Lorena. Bueno, agradecer a Fernando, la verdad, muy buena la clase, súper clara y con evidencia también ese sustento siempre es muy importante. Yo, les contaba mi experiencia hace ya unos años que no estoy en pediatría, pero en 2 años sí trabajé en guardia pediátrica en el Hospital del Niño en La Matanza y sí, la aplicábamos un montón y es la hiperinsuflación mecánica, usábamos con el respirador sobre todo, pocas veces con el AMBU y daba resultados y, o sea, movilizaban muchísimo las secreciones. Pero bueno, y no así se nota mucho en el adulto que no, digamos, es evidente en la experiencia, la evidencia, ¿no? Y la diferencia en unos y otros. Mira, yo toda mi vida en realidad me he dedicado a los cuidados intensivos pediátricos, así que solo desde el desconocimiento. Porque muchas de estas técnicas en realidad están descritas en adultos también. Pero no tenía tan claro ahí que hubiesen tal vez menos efectividad. Ahora, respecto a las técnicas sobre el tórax, digamos el efecto, o sea, la posibilidad de generar cambio en un tórax mucho más chiquitito, es evidente. Y eso es posible que en un adulto, sobre todo, si es que tienen sobrepeso, etcétera, obesidad,
de todas formas lo que uno pueda producir en ello es mucho más limitado. Pero sí, lo de la hiperinflación mecánica está muy bien descrito en adultos. Sí, lo que no por ahí, a mi experiencia, ¿no? Siempre hablando de mi experiencia, no se trabajaba tanto, digamos, la cuestión de la vibromovilización torácica en conjunto. Quizá también por falta de recurso humano, ¿no? Me pasaba que en pediatría íbamos de a dos siempre con los chicos. Sí, teníamos esa posibilidad, entonces, bueno, la manipulación de todo era mucho más fácil y bueno, y no así en adulto, por ahí también me falta eso. Bien. Gracias. Gracias. ¿Alguno más? Están muy tímidos hoy. Lo que se me ocurre es cómo poder hacer para poder medir la efectividad y todo esto en la fisioterapia respiratoria con las diferencias interoperador. Sí, por ejemplo, ese es uno de los aspectos que cuando uno empieza a revisar la literatura salta inmediatamente a la vista, porque un trabajo, para efectos de poder ser publicado, tiene que decidir cuál va a ser la cara que va a mostrar. Y eso puede ser que los autores digan, bueno, tal vez es mejor idea que el operador sea alguien experimentado, que tenga 10, 15 años, no sé, de expertise. Y eso estaría perfecto porque uno entiende que puede tener más habilidades o más competencias, sin embargo a la vez limita, ¿cierto?, extrapolar los resultados de ese trabajo a todo el resto que no tenga 10 y 15 años de experiencia. Entonces ahí la verdad es que sería muy interesante que un posible o futuro trabajo, ¿cierto?, pueda tener diferentes operadores, desde uno recién egresado o que tenga cierto 2, 3 años en intensivo pediátrico o en adulto, ¿cierto? Y otro que tenga 10 y otro que tenga 15, por ejemplo. O tal vez haber pasado por un proceso de entrenamiento que debiera estar descrito en el mismo trabajo de investigación, ¿sí? Que el senior le mostró, lo practicaron con maniquí, etc. Y eso, todo es ese paso a paso, que es tedioso, digamos, en términos y trabajoso en términos de lo que conlleva realizar un trabajo de investigación, tiene que estar muy bien descrito en la metodología. Y entonces ahí es donde los trabajos se empiezan, digamos, a caer. Esos son sus talones de Aquiles. Esos detallitos hacen la diferencia para que el trabajo tenga impacto, digamos. Entonces, la verdad es que es un importante desafío y yo creo que por simple o poco que pueda parecer un trabajo incluso descriptivo solamente de lo que hacemos, es importante que lo hagamos, porque suma, todo suma porque hay muy poco. O sea, si alguien está interesado en hacer investigación y le gustaría estar publicado, este es un tema en el que hay muy poco. Entonces, pequeñas exploraciones incluso pueden tener impacto, porque como digo, es un tema donde hay muy poca investigación. Así que solo que es laboriosa, digamos. Sí. Súper. Bueno, ¿alguien más? No, quedó muy claro. Ya, muy bien. Presentaste. Bueno, te agradecemos un montón. Esta hora y cuarto que nos destinaste, la verdad que estamos infinitamente agradecidos y bueno, y te esperamos para el año que viene. No hay problema, no hay problema, yo estaré ahí. Lore, yo no sé si ustedes guardaron, pero recuerdo haber compartido el material. Sí, está todo. Paper. Si tenés cosas actualizadas y querés mandarnos, bienvenidos. Bien, así que no hay problema. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero haber sido de
ayuda y cuenten Sí. conmigo si lo necesitan de nuevo. Perfecto, dale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Bien, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Un gusto.